Bien, hay noticias, hermano Alburquerque, noticias agradables, noticias buenas. Hoy vamos a estar hablando de un tema que nosotros estábamos esperando y que habíamos hablado en otros programas. Por fin, hoy se llega a un acuerdo entre Danilo Medina, presidente de la República, y Leonel Fernández. Por fin se están dando la mano, tal y como nosotros habíamos augurado y tal como nosotros estábamos orando para que esto sucediera. ¿Qué le merece a usted esta situación especial que está viviendo la República Dominicana? Realmente fue, como lo decíamos en el programa anterior, algo profético. Nosotros fuimos alertados, fuimos imbuidos por el Santo Espíritu para que en aquel momento nosotros estuviéramos hablando precisamente de lo que iba a acontecer en el día de hoy. Y más que un encuentro entre Leonel y Danilo, un acuerdo, para mí es un acuerdo entre partidos, el Comité Central, el Comité Ejecutivo, los legisladores, la plana mayor del Partido de la Acción Dominicana, que supieron mantener la lectura con que un partido que fundara el líder, máximo líder, el profesor Juan Bosch, no cayera en las mismas situaciones que han caído otros. Así es. Y precisamente las cosas andan como debían de andar, y aquel presagio se fue como los vientos que soplaron mal, se fueron y quedaron malos. Quedaron mal. Es un ejemplo lo que está dando el PLD ahora mismo. Y te voy a decir que es un ejemplo porque primera vez que un partido del sistema dominicano ha podido superar una crisis de tal nivel sin que se fraccionara o sin que se dividieran las fuerzas. En este caso, los discípulos de Juan Bosch, tanto el presidente Danilo Medina como el doctor Leonel Fernández, presidente del partido, han sabido anteponer vamos a decir, los sentimientos, intereses, y se han sentado a la mesa del diálogo. Algunos prefieren decirle negociación, pero cualquier término es válido porque un acuerdo implica diálogo. Así es. Y un diálogo implica negociación. ¿Qué es lo que se negocia? Bueno, en una negociación ellos sabrán lo que habrán pautado, pero yo Lo entiendo primero que se negoció fue la paz la paz. y la unidad entre los miembros de ese partido. Así es. Por eso nosotros como creyentes ciudadanos dominicanos, porque yo no sé cómo nosotros somos ciudadanos dominicanos, obviamente tenemos una condición de que somos hombres de fe, Seguidores del Señor. exacto, creemos en el Señor Jesucristo como Salvador de la humanidad, y nosotros estábamos apostando a la unidad porque nosotros como creyentes se nos enseña que debemos buscar la unidad. Por ejemplo, ya en Efesios 4:3 uno puede leer, ¿verdad?, en Efesios 4:3, que dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Oye como dice, en el vínculo de la paz. No puede haber unidad si no hay paz, tal y como tú has dicho. Entonces, para que haya unidad, ambos líderes debieron entender que la paz interna de su partido debía estar por encima de todas las cosas. Y la misma paz del país, porque ellos depusieron cualquier tipo de apetencia y de enfrentamiento, porque el país pues saliera de esa incertidumbre que se venía viviendo y que era insostenible.
Iba a ser muy lamentable para la nación, tal y como tú lo dices, si no se pasaba a lo que se está mirando hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, ese partido que se funda en el año 1973, el profesor Juan Bosch, venía siendo, y hasta ahora lo es sin lugar a duda, el partido más organizado del sistema político dominicano. Su estructura, su formación, todo esto dice de una organización que fue diseñada para servir, como dice su lema, ¿verdad? Servir al partido para servir al pueblo. Entonces todo esto es muy necesario, ¿no? Que se haya llegado a ese acuerdo. Y hubo un gran sacrificado, porque también, aunque muchos podrían señalar al presidente Leonel Fernández como una figura que tuvo el ejercicio por más de uno o dos periodos, no es menos cierto que él, por la lucha o por el beneficio de su partido, él pudo haber entrado en lo que podríamos decir una lucha sin cuartel, porque para nadie puede ser una lucha fratricida. Sí, podría caer en eso. Mira una cosa, cuando analizando yo la situación interna, ¿no? Así es. Si uno se va a la historia, sobre todo las guerras civiles de Roma, aquella más famosa entre Julio César y Cayo Pompeyo Magno, sí, ambos cónsules, sí, ambos compartían el liderazgo de Roma, eran los dos cónsules, pero Julio César tenía 8 años fuera de Roma en las Galias, y se había hecho un nombre. Y ya era poderoso. Sí, eso trajo temor en Roma, incluso hasta el Senado lo llegó a declarar como enemigo de la República y ante algunas vamos a decir interpelaciones de que depusiera las armas y que entrara como un ciudadano común y corriente. Así es. Eso trajo como consecuencia una guerra civil donde hubo un vencido y un vencedor. Así es. Pero ya eso no puede aplicarse en un partido donde hay un sistema electoral. Así es. Que es el que decide, porque en política si tú asesinas, vamos a decirlo así, porque el asesinato se puede dar de diferentes formas, tú asesinas a tu contrincante que mañana puede ser tu aliado o que está llamado a ser tu aliado. La lucha interna nunca, cuando se va muy profunda, cuando se daña esa paz, luego la reconciliación es muy dura, es muy tediosa, porque siempre quedan resentimientos. Doctor, pero fíjese, y es mucho mejor una mejor negociación que irse a una batalla y encontrar una derrota o una victoria. En estos casos entiendo yo que no se gana de ninguna manera, es decir, no se ganaba en el enfrentamiento. En el enfrentamiento no había. El vencedor perdía también. Es cierto. Es cierto. Perdía también el vencedor. ¿Por qué? Porque las consecuencias de su victoria iba a ser sobre el cadáver de su hermano. Es cierto. Prácticamente. Pero gracias a Dios que eso no sucedió. Y debemos señalar también que en el programa anterior, de fecha 21 de mayo del 2005, nosotros estábamos aquí abogando por esa unidad. Nosotros quisiéramos ver un pequeño fragmento de ese programa que vimos el 21 de mayo. Vamos a oír el presidente Danilo Medina, presidente de la República, y el doctor Leonel Fernández, presidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Mucho se ha hablado, mucho se ha escrito en estos días sobre la situación, y los más pesimistas apuestan a una división
del partido, lo que nosotros entendemos que no va a suceder, porque lo primero es que partiendo de que la decisión recae sobre estas dos figuras, entendemos que son lo suficientemente inteligentes y maduros para buscarle una solución a cualquier situación que se haya presentado. Realmente, doctor Mercedes, para mí que he gravitado dentro de lo que es la política por más de 27 años, creo que eché mi juventud dentro de lo que son los ambientes políticos, tanto por tener abuelos, padre, hermana y demás amigos, a la cual he estado involucrado en los ambientes políticos, independiente a mis labores artísticas y culturales, que cada vez aporto mucho más, porque soy profesor de arte. No obstante, veo el panorama en las últimas semanas, se podría decir, en el transcurso de esta misma, que hoy, siendo jueves, podríamos ver que el panorama se va viendo mucho más claro, sobre todo mucho más alentador, menos pesimistas. Yo podría manifestar, doctor Mercedes, que para aquellos que se estaban frotando las manos, usted comprende, hay siempre adversarios que sus manos son para frotárselas cuando el adversario que ellos tienen está en dificultad. Claro. Pues yo les voy a decir a ellos que las manos las utilicen para aplaudir, pero para frotar. Bien, mire, aquí estábamos mirando, ¿no?, lo que nosotros habíamos, vamos a decir, no augurado, sino deseado, porque augurar es un término pagano, porque a veces la gente no se da cuenta. El que auguraba era el agorero. Nosotros habíamos deseado, incluso habíamos hasta orado porque esto suceda, porque amén de las mezquindades políticas de muchos adversarios, porque aquí en República Dominicana, como dijo algún día el doctor Leonel Fernández, que aquí la ley que quiere imperar es la ley de Concho Primo, de quítate tú para ponerme yo. La oposición nunca reconoce los méritos de ninguna gestión que esté en el poder. Por eso tú no vas a encontrar nunca que haya una unanimidad sobre la ejecutoria de tal gobierno, pero sin lugar a duda los índices económicos de República Dominicana en todos los años se puede apreciar que en los gobiernos del PLD la sociedad dominicana ha experimentado crecimiento económico, social y educativo, que tal vez no ha sido en la proporción deseada, pero hay mucha gente que no le gusta que le recuerden el pasado, pero por ejemplo en el año 2004, cuando asume Leonel Fernández en su segundo mandato, ¿qué encuentra? Un desastre económico. Pero cuando sigue en el 2008, ¿qué encuentra? Una crisis mundial. Con todo eso los gobiernos del PLD tuvieron que lidiar, pero ¿qué decir del presidente Medina? También encuentra sus problemas y está lidiando con eso, y ha hecho un gobierno ejemplar, que es lo que lo ha llevado precisamente a tener esa gran valoración y aceptación. Que sin lugar a dudas Danilo Medina es el mejor, vamos a decir, la mejor opción que tiene el PLD, la mejor cara, la mejor oferta. Lo ha hecho bien y faltan cosas por hacer. No, sin duda alguna, estoy hablando sobre lo que es el accionar del presidente Medina. Hay que también señalar que ha tenido una gran virtud de que los precios del petróleo le fueron adversos, favorables, ¿no? Y que le ha sido favorable, porque cuando se encontraban
en una altura tan elevada en el pasado, hoy tenemos un combustible mucho más manejable. Amén. Ahora, también hay otro elemento que le adorna a su gestión, que Danilo Medina, precisamente dentro de su partido, ha estado pues siendo una persona que le ha gustado, y también fuera del partido. Hoy se ve una posición de un presidente que sobrepasa a los demás ofertas que hay en los otros partidos. Claro que sí. Vamos a irlo. Eso es tan obvio, ¿no? Y qué bueno, porque eso no nos deja a nosotros caer en, vamos a decir, nuestras palabras en el vacío. Para nada. Los periódicos están reseñando ese gran acuerdo. Por ejemplo, el Nacional de esta tarde, podemos leer que dice: acuerdo pone fin a crisis en el PLD, aprueban reforma. Eso dice un acuerdo entre el presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández para aprobar la reforma constitucional. Puso fin hoy a la crisis del Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Bien, entonces, el país estaba esperando esto. El PLD estaba esperando eso. Los aliados, ven aquí, señor director, los aliados estaban esperando esto. El pueblo, en sentido general, de que se produjese ese acuerdo entre estas dos figuras, que es un acuerdo de paz. Así es. Es un acuerdo de paz, un acuerdo de unidad, porque ambos se entendieron. Recuérdate que en el programa que vimos la semana pasada, una de las cosas que decíamos, que ellos dos son lo suficientemente inteligentes para sentarse y resolver las diferencias que puedan haber. Porque te voy a decir algo, como abogado en ejercicio, lo que más uno hace es conciliar y llegar a acuerdos y hacer transacciones con la parte adversa. Y uno de los principios fundamentales de los acuerdos es que una parte tiene que ceder y la otra también ceder para llegar a un punto en común. En un acuerdo ambas partes ceden y ambas partes ganan. Entonces, las interioridades de ese acuerdo, bueno, tal vez se dirán, tal vez no, pero yo entiendo que en el fondo se acuerda la reforma constitucional para dar paso a un presidente que tiene una alta valoración en la ciudadanía y una victoria casi segura en las elecciones venideras. Bueno, eso es ser inteligente. Vámonos con nuestro mejor hombre, que es la mejor manera y la más sensata de poder ganar unas elecciones en primera vuelta. Claro, sí, que es la más traumática la segunda, si fuera en segunda vuelta, y que pues pone de cara al país la continuidad de lo que han sido los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que podrán tener uno que otros pues malestares, porque bueno, hasta los creyentes a veces, como dice el dicho, no somos perfectos. El único perfecto fue Cristo. Como dice el dicho, que hasta los dientes de la boca chocan entre sí. Exactamente. Eso significa que no necesariamente tienen que ser perfectos. No, pero también tú sabes que lo que pasa es que es la dinámica de la democracia. Yo siempre cito a un varón de la iglesia que él decía: en mi casa, no, entre mi esposa y yo nunca ha habido ni un sí ni un no. Y eso es admirable, ¿no? Decía admirable. Pero después nos dimos cuenta que no había ni un sí ni un no, porque quien decidía era la mujer, no era él. Imagínese usted. ¿Todo dominado? Entonces, en un reino en donde haya uno que es absoluto, no hay democracia. La balanza. Cuando usted mira la balanza
Si la balanza no tiene el peso igual en cada lado, no se puede sostener. No se puede sostener. Y eso fue lo que primó ahora, que la balanza se sostuvo entre el peso de uno y del otro. Debe haber un equilibrio. Ese equilibrio. Y en ese equilibrio, ahí fue donde llegaron los acuerdos. Así es. Qué bueno, pues nosotros nos sentimos satisfechos. Hay algunos miembros del comité político que ya lo han confirmado, como aparece la noticia de Diario Libre en su parte digital. Dice José Tomás Pérez que quien confirma acuerdo entre Medina y Leonel Fernández. O sea, que ya eso es una noticia que ha recorrido el país y el mundo. Y eso trae tranquilidad, eso trae paz, porque las aguas se esclarecen, algunos se aclaran, pero también es válido. Y el panorama se despeja a lo interno. Obviamente habrán algunas cosas que se tendrán que ir ajustando sobre la marcha. Fíjese, doctor, ahora que usted habla de ajustarse, usted te recordará que en el programa anterior yo le hice un llamado a toda la dirigencia media y baja, al igual que podríamos decir ya a la dirigencia alta, que entendió ellos mismos de que tenían que sentarse a la mesa del diálogo. Ahora nos toca volver a recordarle a esa dirigencia que es el momento de estrecharnos las manos, es el momento de nosotros entre unos y otros no ni siquiera restregarnos nada de lo que pudo haber pasado, ni lo que el enemigo, como llamamos adversario, quiso cuando yo le decía que se quitaran las manos para no frotarse. Oye lo que pasa, oye, y eso es muy importante, lo que tú estás diciendo, pero eso cae por su propio peso. Lo importante es que si se hace un gobierno de unidad, de unidad partidaria sobre todo. ¿Y nacional? Sí, pero en primera fase partidaria, porque primero tú tienes que unificar la casa, arreglar la casa, sí, para que todo el mundo esté contento. Sí. Y luego salir a las calles a vitorear al candidato y a trabajar con el tener las cosas arregladas para cuando llegue la visita. Exacto, entonces eso va a suceder, porque ya una vez resuelto el problema dentro, ya nos enfocaremos con un enemigo en común, cierto, que es el de afuera, el candidato de la oposición. Y en eso viene el PLD, que el PLD, sus miembros difícilmente claudican o se van a otro partido, ¿no? Eso por formación. Es cierto. Yo recuerdo que mi papá, ya fallecido, Diógenes Mercedes, el Señor lo tenga en gloria, ¿no? Fue un periodista de toda la vida, y eso nos lo enseñó a nosotros. De manera que eso como por herencia. Eso está muy bueno. Es por herencia, pero uno tiene conciencia también, y uno puede discernir entre lo que le conviene al país y entre lo que no. Porque lo peor de la vida es cuando tú abrazas una causa que tú sabes en tu conciencia que es injusta y que es dañina. Entonces nosotros como creyentes, hombres de fe, siempre tenemos que primero pedirle a Dios que nos ilumine la mente sobre las decisiones a tomar. Y yo creo que en los momentos que nos ha tocado decidir en términos electorales, lo hemos hecho bien. Hemos aportado lo que en el momento se necesitó. Exacto. Para lograr los triunfos. Y hemos elegido bien también, que es lo mejor. O sea, en la elección que hemos hecho, todo ha salido bien. Pero yo creo que nosotros, ¿verdad?, un día de regocijo ya con estos anuncios muy importantes. Que debemos aplaudir y felicitar a esos grandes líderes. Claro. Y, ¿por qué no?, a los legisladores que se pusieron ya de acuerdo. Exacto. Y a los próximos que van a introducir en la Cámara de Diputados, que de antemano ya sabemos que todo va a salir como el Señor Jesús
lo quiere, en paz. Así es. Pues yo creo que nosotros hemos llegado a la parte final de este programa y que bueno, con una satisfacción de ese entendimiento entre estos dos líderes fundamentales del Partido de la Liberación Dominicana. Podemos decir que Danilo Medina y Leonel son como las dos alas del avión que se necesitan uno al otro para que la nave pueda despegar y aterrizar con tranquilidad y llegar a feliz término a su destino. Así es. Que se vean así, que se sigan mirando así como esas dos alas de las aves y de los aviones.